Seas tú ahí, Señor, propicio, salvando esas vidas, esas almas, Señor. También por estas personas que se pide conversión, que se pide vida eterna. Que seas tú ahí, Señor, libertándoles, Señor, en esta noche. Que sean libres de toda inmundicia, de todo pecado, de toda maldad, Señor. Como nos has hecho libre a nosotros, Padre. Ahora por este problema de legalidad también que enfrenta a nuestra hermana, Padre. Seas tú glorificándote en su vida, Padre. Ella pide, Señor, una respuesta de parte de ti, Señor. Ten misericordia. Te lo pedimos, te rogamos también, Señor, por Israel. Seas tú, Señor, teniendo cuidado de tu pueblo Israel, Señor, Jerusalén. Mira, Señor, cómo asedian a tu pueblo, Señor. Seas tú guardando a ese pueblo amado, Señor. Háblanos a nosotros en esta noche, purifícanos, santifícanos, afírmanos en tu verdad, Señor, en tu justicia. Quita de nosotros toda inmundicia, Padre, todo pecado, toda maldad, Señor. Fortalécenos, enriquécenos con tu palabra, nuestra fe, Señor. Que sobreabunde, Señor, esa fe que se nos ha sido dada de creer en ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Quédate con nosotros. Te lo pedimos, te lo rogamos, te suplicamos que nos hables en esta noche. Muchas gracias. Amén y amén. Da gloria a Dios, hermano. Vamos a leer Tesalonicenses, el capítulo 3. Vamos a leer el verso 1. Vamos a leer hasta el verso 5. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, verso 1 hasta el verso 5. ¿Lo tienen? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Da gloria a Dios, hermano. Puede tomar tu asiento en esta noche. Las preocupaciones, hermanos, de Pablo por la iglesia del Señor, que su fe no se contaminara por las tribulaciones, o sea, que no dejasen de creer en nuestro Señor Jesucristo. La fe no contaminada por las tribulaciones. ¿Está escuchando? La fe no contaminada por las tribulaciones. O sea, hermanos, que Pablo les dice, para esto hemos sido puestos, para esto hemos sido llamados. Pero Pablo, una vez más, Pablo
no tuvo mucho tiempo en esta iglesia de Tesalónica. Esto lo puede leer en su casa en el capítulo 17. Y él no podía regresar a Tesalónica porque lo habían expulsado, lo habían sacado porque el avance de la obra era inmenso y tenía el privilegio de entrar en la iglesia de los judíos y hablarles de Cristo, hablar de la necesidad que Cristo tenía que padecer. Y entonces, hermanos, lo expulsaron. Ahí está en el capítulo 17, el libro de los Hechos, si lo puede leer en su casa. Pero el interés de Pablo era contra que no se desviaran de la fe, de la persecución, no los desviara su fe, que no dejaran de confiar en el Señor Jesucristo, y que era necesario que ese corto tiempo no fue suficiente para que la iglesia hubiese alcanzado el grado de madurez necesario para seguir adelante. Entonces Pablo requiere los servicios de Timoteo, alguien como Timoteo único. Son las credenciales de Timoteo, las podemos hallar en el libro de Filipenses que hemos estado estudiando. Hermanos, si lo busca, Pablo da las credenciales del hombre que va a enviar en el capítulo 2, que está esto, de Filipenses, el hombre que se requiere para ese trabajo, para seguir continuando en lo que habían creído y seguir obedeciendo. Pablo dice que hombre como Timoteo no tenía, era el único. Ahí está en Filipenses capítulo 2, verso 19. Y espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo, lo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pablo requiere del servicio de Timoteo, un hombre que había crecido con una fe genuina, y el momento, hermanos, era de que Pablo tenía que enviar a ese hombre, que para él no había sido suficiente el tiempo de cuando estaba preparando a esta iglesia de los Tesalónicas. Y él mira la necesidad, hermanos, cuando el creyente que va llegando, este creyente que va llegando, hermano, hay que trabajar, hay que, hermanos, discipularlo, hay que enseñarle la doctrina, hermanos, hay que llevarlo, hermanos, lo más pronto, hermanos, que su fe crezca y abunde en el amor de Dios, para que no, hermanos, no venga a echarse para atrás, diríamos aquí en Nicaragua. Porque, hermanos, cuando uno viene a Cristo, viene, hermanos, en su ignorancia, uno dice, bueno, aquí el único que me puede ayudar es el Señor. Voy a ir a Él y se me acaba todo, ¿cómo no? No, pues sí, Él te ayuda a soportar las pruebas, las luchas, porque Satanás se levanta contra ti. Pero ahora no estás solo. Ahora tienes a Cristo en tu corazón. Dice ahí, hermanos, el 1 al 2, por lo cual, no pudiendo soportar más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Entonces, hermanos, Pablo mira, hay una necesidad muy grande, vamos a tomar a este hombre y lo vamos a poner aquí en este lugar, es necesario, miro que la iglesia puede caer,
pueda ser arrastrada tras el error. Hermanos, a esta iglesia en los años 50 los estaban persiguiendo. Esta iglesia, hermanos, el que no le rendía culto al emperador era en contra del emperador, a los dioses falsos. Y hermanos, si enfrentaban persecución, enfrentaban conflictos por ser cristianos. Por ser ahora, hermanos, conocidos por Dios, por haber aceptado a Cristo en su corazón. Y Pablo dice, no soporto más, no sé cómo estarán, si mi trabajo ha sido en vano, lo voy a enviar a Timoteo. Aunque aquí me quede solo en Atenas, lo voy a mandar a Timoteo, me es necesario saber el estado del rebaño. ¿Recuerdas, hermanos, que en los proverbios dice, el que mira por los intereses de su Señor recibirá honra? Quien cuida la higuera comerá de su fruto, dice. Entonces, hermanos, Pablo sabía que estos ataques podían desviar algunos de la fe. Ahora mayormente aquellos que vienen llegando, su poca experiencia en el caminar con el Señor, su poca fe, hermanos, eso iba a debilitarlos, pero no los debilitó, gracias al Señor. Porque el Señor es el que lo sostiene. Cuando usted viene a Cristo, Él lo trae. Él lo trae y Él lo va a sostener. Cuando usted venga y comience, hermano, a sentir esa sed de buscar al Señor, que necesita más de Él, entonces Él viene y lo sustenta. 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios, colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Hermanos, Pablo sabía el problema que podía enfrentarse la iglesia. Dejaba de ser, hermanos, una iglesia entregada a la oración, entregada a la lectura. Y Pablo quería saber que la iglesia se estaba sometiendo, hermanos, a la oración, si la iglesia estaban clamando a Dios, aún por ellos. Y entonces, hermanos, Pablo envía a Timoteo para animarlos, para fortalecer su fe. Hermanos, como dice la palabra de Dios que en Mateo, cuando el sembrador sale a sembrar y sale, dice, está en Mateo, si lo busca para que lo veamos, capítulo 13, verso 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Aquí ya el Señor está explicando el significado de la parábola. Hermanos, cuando venimos a Cristo, hermanos, nos cuesta entender su voluntad, y es ahí lo que aprovecha Satanás para desviarnos del camino de la verdad. Dice el 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Pablo miró, hermanos, que no había sido el tiempo suficiente para dejarlos cimentados en la palabra y que se requería un tiempo más
Entonces viene y agarra a su mejor discípulo, y acabamos de leer que como Timoteo no había otro, pero tenía que enviarlo. Entonces, hermanos, ahí miramos la necesidad de crecer, la necesidad de avanzar, la necesidad, hermano, de aprovechar el tiempo. El 22, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, ahogan la palabra y se hace insufrible. Hermanos, te conviertes a Cristo, pero sigues tu vida normal. Te llegan a buscar, yo trabajo. No tienes poca fe, todavía no tienes la confianza en el Señor suficiente que debería de tener todo cristiano cuando se rinde al Señor, de creerle a Él, de creer que Él es Dios, es Señor, es creador y que Él va a tratar con nuestras vidas de ahora en adelante. Pero siempre nos estancamos, hermanos, en las cosas de este mundo. Y no hay tiempo, no hay espacio. Entonces la palabra, los afanes dicen, los que engañan, las riquezas, ahogan la palabra y se hacen insufribles. No vienes el domingo, te vuelves dominguero. Es que no pasa bus. Hermano, estos no andaban en bicicleta, estos caminaban a pie y aprovechaban bien el tiempo. Miren que el temor de Pablo no, hermanos, o sea que no fue confirmado que Satanás no pudo arrastrar a él, sino que ellos estaban firmes. A pesar de la ausencia de Pablo, hermanos, ellos continuaban firmes, creyeron a la palabra de Pablo, que es la palabra de Dios. Dice ahí, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, produce a 100, a 70 y a 30 por uno. A veces, hermanos, nos cuesta entrar en ese proceso de creer, hermanos. Hermano, el Señor dice en el libro de Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, hermano, incluye el fundamento sólido de la sana doctrina y la respuesta de creer a Dios al vivir esa verdad en la práctica. Hermano, la fe, hermanos, nos lleva a dar una respuesta en nuestra vida práctica de que verdaderamente creemos en Dios. Porque hoy ya no vivo yo, dice Pablo, ahora vive Cristo en mí. Ahora estoy lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo llena mi vida. En eso, hermanos, Pablo, su preocupación está ahí en los de Tesalónica, no solo en esta iglesia, en todas las que fundó, pero ahora él está con ese pensamiento, lo va a arrastrar Satanás, lo va a atacar y sin piedad. Acuérdense en el libro de Hechos que narra que después de su partida iban a entrar hombres que no iban a perdonar el rebaño del Señor. Y hermano, ¿en qué Pablo estaba sufriendo la persecución? Pablo no solo les dijo, van a sufrir, porque acuérdense que cuando el Señor llama a Pablo, el Señor le dice a Ananías le dice al Señor, no, yo no me voy a tocar a este me come vivo. No, el Señor le dice, no, ya ve, este ya está preparado. Este es un instrumento útil.
llevará la palabra y yo le voy a enseñar cómo que se sufre en verdad. Pablo le anunciaba al Espíritu Santo los sufrimientos que le vendrían. Pero eso decía Pablo, eso no hago caso. Con tal que corone mi carrera, con tal que acabe mi carrera. Lo demás lo tengo por basura, decía Pablo. Y hoy le toca a los Tesalónicas decirle que para eso habíamos sido puestos. Hermano, a veces el cristiano no soporta la prueba, no soporta la tentación, y no soporta porque no quiere soportar, porque Dios no da nada de lo que podamos soportar, dice su palabra, porque Él da la salida, dice su palabra. Él no nos deja que Satanás dañe nuestra vida de lo que más Él quiera. Hermanos, Dios nos da la salida, no hay ninguna tentación humana que Él no pueda recibir, dice la palabra, porque Dios es fiel y nos da la salida. Dice el 3, a fin de que nadie se inquiete por esta tribulación. Porque a vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Se nos demanda, hermanos, muchas veces ser responsables. Y ellos enfrentaban persecución, enfrentaban, hermanos, conflictos. No podían ser parte de la sociedad. Eran cristianos, estos no. No, los acusaron de incendiar Roma, los acusaron de muchas cosas. Ellos estaban enfrentando eso. Entonces el miedo de Pablo era que fueran arrastrados. Pero gracias a Dios que no, hermano. 4. Porque también estando con vosotros, os predicamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido Isabel. Pablo, hermanos, narra cuando él se convirtió al Señor, él narra cómo el Señor lo liberó. Fue lo que le expliqué, que llegó a Ananías. El Señor le habla a Ananías, mira, vean ese hombre, aquí. Ananías lo reconoce y dice, no, este es Saulo. Este tiene carta. Este tiene autoridad para matar y echar preso. Hermanos, Tesalónica enfrentó también eso. Enfrentó todo esto, hermanos. Entonces Pablo narra que el Señor le iba a mostrar cuánto necesario tenía que padecer en su nombre. Y hoy, hermanos, lo que usted esté pasando, pídale a Dios que lo ayude. Porque Dios, hermano, nos está preparando. Hay cosas, hermanos, como dicen predicadores, que la iglesia todavía no está lista para entrar, hermanos, en sufrimientos así como la iglesia primitiva. Y Dios, hermano, nos está preparando para aquel día que nos toque a nosotros no negar su nombre. No negar su nombre, hermano. Aunque nos maten, aunque, como les explico siempre, aunque nos corten el cuchillo, eso no es ningún problema para el Señor. Él nos va a respetar. Pero Él, hermano, en todo esto, que vamos a pasar tribulaciones, que vamos a pasar conflictos, que vamos a enfrentar lobos, fieras, pero no niegues que tú eres un cristiano. ¿Cómo? Con tu vida. En tu vida. Es importante el testimonio. Es importante cómo estamos delante de Dios, en tribulaciones, en escasez, donde no hay nada, hermano. Ahí Dios quiere que le conozcamos. Ahí, como le dijo al pueblo de Israel, ustedes quédense quietos, yo les daré la victoria. Y le dijo a Moisés, ¿por qué claman a mí los hijos de Israel? Dice tu mano, ¿qué tienen en tus manos? Una vara, pues levántala. Y se abrió el mar.
Claro, hermano. Increíble, ¿verdad? ¿Cómo lo abrió Moisés? Es el poder de Dios en esa vara. El mismo Moisés decía, si no has podido, mejor mátame. Mejor ir contigo, aunque me lleves al desierto. Porque recuerden que él ya había pasado el desierto 2 veces y Dios lo había sustentado. ¿Para qué tierra prometida si no iba a estar la presencia de Dios? Como hoy muchos quieren tierra prometida, pero no quieren la presencia de Dios. Ahí está la parábola que acabamos de leer. ¿Qué es lo que te aparta de Dios? Cuando contra todo pronóstico, contra todo este mundo, somos más que vencedores. 5. Por lo cual también yo no pudiendo soportar más, estaba inquietado Pablo de conocer la salud espiritual. Envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultara en vano. Está la preocupación de Pablo, hermanos, y el deber nuestro de orar uno por los otros. Que Dios nos ayude, hermanos, que Pablo reconocía que el creyente tiene que luchar contra el tentador, pero con las armaduras de Dios. Es como lo dice Judas, el libro de Judas dice que, hermanos, contender ardientemente en la fe que se nos ha sido entregada una vez a los santos, dice. Ahí, hermanos, mantenernos firmes en esa fe que Jesús está con nosotros. Que van a venir los dardos, van a venir la oposición, va a venir todo, pero en eso somos más que vencedores. Hermano, nuestra vida no termina aquí. Termina, pero empezamos un ciclo de vida en Cristo interminable. Eso nos espera. Pero hoy tengamos fe que eso va a suceder. Porque va a suceder. Porque vamos a recibir un reino inconmovible. Vamos a recibir una ciudad cuyo arquitecto, cuyo constructor es Dios. Y que no se avergüenza de nosotros, dice su palabra. Porque el que no se avergüenza de él, tampoco él se va a avergonzar de nosotros, dice. Por eso Judas, en el verso 3, exhorta a contender ardientemente por esa fe que una vez se nos ha sido dada, de creer en Jesucristo hasta el final. Timoteo lo explica de esta manera, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahí lo dice, hermanos. Segunda de Timoteo 3:12. Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Porque, hermano, el enemigo te va a ver que te puede vencer. Ok, te puede vencer, pero si no está Cristo en tu corazón. Pero Cristo es nuestro defensor. Estamos en Cristo, hermanos. ¿Quién contra nosotros? Dice la palabra. ¿Quién contra nosotros? Filipenses, hermanos, habla también, si lo buscan, el capítulo 1, estar firmes. Capítulo 1, verso 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Sigue ahí, 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios.
Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. O sea, que los conflictos no lo han dejado de bombardear a Pablo, y tampoco a nosotros los va a dejar de bombardear. Vamos a enfrentar, hermanos, a veces con el enemigo invisible, pero está rodeado. El Señor lo tiene rodeado, ¿usted sabía? Nosotros no lo miramos, pero el Señor lo mira cuando nos quiere dar. Él le detiene, ¿qué te pasa? Yo por eso me morí. Por eso vine a buscarlo. ¿Qué te pasa? Pero si estamos en Cristo, hermano. 6. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros, a nosotros nos dio buenas noticias de vuestra fe, el amor que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros. Pablo escribe: me alegro que estén firmes, me alegro la buena noticia, como Juan, me alegro que muchos de mis hijos anden en la verdad. Me alegro, dice Pablo, si ustedes están orando por nosotros. Me alegro si ustedes sienten amor como nosotros por ustedes. Verso 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos y vosotros estáis firmes en el Señor. Ahora sí, hermanos, Pablo vuelve a la vida. En medio de los sufrimientos, dice ahí, en medio de la aflicción, en medio de la necesidad, fueron consolados en saber que estaban firmes en la fe. Qué gozo, hermano, qué gozo. Que todos nosotros, hermanos, sigamos luchando por el mismo objetivo de que las almas se salven. Y orar uno por los otros. Orar por los que están llegando. Orar por lo que Dios va a traer. Mirar, hermanos, lo que hemos aprendido. Discipularlos. Hacerlos ahí, hermanos, que se vuelvan maestros también de la palabra. Que amen al Señor con todo el corazón, porque al Señor se debe de amar con toda la mente, dice la palabra, con todo. Tenemos que amar al Señor, hermano. El signo es de que le amemos con todo. Pablo dice: el trabajo no ha sido en vano. Y esto me regocijo. El trabajo no ha sido en vano. Y en eso doy gracias a Dios. ¿Cómo puedo dar gracias a Dios? Dice Pablo, por lo que ha hecho por ustedes. Dice 9, por lo cual, ¿qué acción de gracia podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Orando de noche, de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Hermanos, la necesidad de que ellos tuvieran el conocimiento. Pablo oraba por el crecimiento espiritual de la iglesia de Tesalónica. Pablo quería que esa iglesia creciese en este fundamento de la fe, de creer en Cristo Jesús. Dice el 11, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros. Mire Pablo cómo pide.
Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo sea el que los siga dirigiendo. Y ahí le dice que crezcan y el Señor los haga crecer, abundar en amor, oiga, uno para con los otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Este, hermanos, es lo más primordial. Y que nosotros, hermanos, el día que Cristo venga, nadie, hermanos, nos señale. Sino, hermanos, abundar más y más en el amor. ¿Y sabe qué, hermanos? Pablo no solo quería que esa iglesia creciera, se fortaleciera, sino Pablo quería que esa iglesia llegase a la meta. Y eso es lo que queremos, ¿sí no? Todos queremos lo mismo. Nuestra familia, nuestros hermanos, los que les predicamos, sean salvos. Que haya ese sentir en nosotros, como dice Pablo. Dice el 13, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios Padre y en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Da gloria a Dios, hermano. Esa era la meta de Pablo, hermanos. Que la iglesia conocer el estado espiritual, que la iglesia se mantuviese, que la iglesia abundara, que creciera en el amor, que sus corazones fueran afirmados, que fueran irreprensibles en santidad delante de Dios hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, prácticamente que sea Dios el que nos dirija en nuestro caminar, que nos haga abundar en el amor unos por los otros, que nuestros corazones estén firmes y irreprensibles en santidad delante de Dios y en la venida de nuestro Señor Jesucristo. El anhelo de Pablo, que la iglesia, hermanos, llegue hasta el final. Y en eso debemos de estar preparados nosotros. Mire Pablo, su preocupación. Y Pablo no estaba así como que sentado. Estaba en la cárcel algunas veces. Estaba en naufragio. Estaba haciendo mucho ayuno. No había. Lo descolgaron de un canal, lo hice una vez. Recibió 40 azotes más uno, ¿viste? ¿Y qué no he pasado yo? Decía, aún tuve al punto de decir, ustedes no me digan nada, que yo llevo las marcas de Cristo en mi vida. Pero Pablo, aunque estaba mal, él deseaba que la iglesia estuviera en el camino correcto. Eso debe de ser usted. Que la iglesia vaya por el camino correcto, que las almas se salven, que vengan a Cristo. ¿O no? Ese es el deseo de Pablo. Y dice entonces, que la iglesia llegase hasta su Salvador. Ya resucitó. Una fe incontaminable, una fe inquebrantable, una fe que permaneciera aún en el quebranto. Eso es lo que Pablo le dio a entender. Firmes y confiar en el Señor. Dele gracias al Señor. Muchas gracias, Señor, dígale. Ayúdame, Señor, en estos momentos de tribulación, de angustia, de enfermedad, de desempleo. Ayúdanos, Señor,
Guarda tu obra, dígale ahí en su corazón. Guarda tu obra, Padre, lo esencial, dígale. Que las almas se salven, que todos lleguemos a la meta, hasta el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Que todos lleguemos a estar ese día con el Señor Jesucristo, allá en los cielos. Pida, hermano, en esta noche, pida aún por la nación, pida por esta nación. Esta nación necesita de Cristo. Esta nación necesita predicadores como Timoteo, como Pablo, predicadores que vivan la sana doctrina en su vida, creyentes que tengan ese fundamento de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Diga gracias en esta noche. Gracias por guardar a la iglesia, dígale. Así como guardaste a los de Tesalónica, así guarda a la iglesia que ha quedado, dígale. No solo la iglesia de Restauración, sino las demás iglesias, las que están en el propósito todavía de Dios, y las que no, dígale que Dios las haga volver por la misericordia, para que las almas se salven. Pídale al Señor, hermanos, pidámosle en esta noche que sigamos adelante, firmes contra las enseñanzas, que nuestra fe en el quebranto, en la aflicción, sepamos que a eso hemos sido llamados y que somos más que vencedores por aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz de la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo.